tranquilo, así que no deberíamos tener ningún tipo de problema, ¿ya? Así que em, no sé si alguno de los presentes estuvo en la parte anterior que vimos o son personas nuevas. Sería interesante que en el chat me pudieran comentar para saber si efectivamente la primera parte que logramos avanzar la vez anterior la avanzo más rápido y voy reforzando algunos conceptos o la voy haciendo de manera más general. Ahí, por ejemplo, ya una persona comenta que no estaba. Igual voy a ir retomando algunos temas porque es interesante siempre irlo reforzando. Obviamente quizás no con el mismo detalle para no, obviamente, no repetirlo específicamente, aunque por lo general como que nunca repito la charla exactamente igual, así que van saliendo cosas nuevas. Y para que también concentremos la parte final donde hay algunos elementos interesantes a revisar respecto a, a este tema. Cristina, si me pueden habilitar para poder compartir Ok. pantalla. Cristian, aprovecho de mencionarte que se escucha un poco bajito. ¿Sí? Sí, a ver si a lo mejor me pudieras acercar un Eh, poco más el micrófono. Dame un segundo, voy a... Ya, ahí subí el máximo volumen el micrófono. No sé si se escucha mejor. Sí, gracias. Ahí ya te habilité para compartir si no me equivoco. Ya, ahí debería escucharse un poquito mejor. De todas maneras, si lo escuchan bajo, me van avisando. Ahí no sé si las demás personas, si se escucha mejor o no. Mariana decía que se escuchaba bajo. No sé si se escucha mejor ahora. Le subí al máximo el volumen. Ya, voy a compartir la presentación. Ya, voy a tener igual abierto el chat eh, para poder ver si hay preguntas, consultas, etcétera. Se van comentando en el chat ya. Em, lo que estuvimos viendo, me acuerdo, es relacionado con esta foto, ya que tiene que ver con estos tres contextos que hemos vivido en los últimos años, principalmente pensando en el contexto pre-pandemia, que nos tocaba hacer las clases de manera muy tradicional y en la forma que muchos de nosotros estábamos acostumbrados por mucho tiempo. La pandemia nos obligó a migrar a una educación de emergencia, en donde tuvimos que adaptar nuestros cursos a este contexto remoto para luego pasar a este retorno que muchas universidades están generando, donde hemos tratado de ir rescatando algunas cosas que trabajamos en el contexto virtual, tomando en consideración algunos elementos que aplicábamos antes de la pandemia. Entonces hemos ido generando una serie de modificaciones a nuestra docencia y no ha sido fácil, obviamente, porque también los estudiantes están presentando algunos elementos de perfil un poco complejos. Entonces yo en la vez anterior les pedía que reflexionáramos respecto a estos tres elementos. Obviamente los que tuvieron la vez anterior y ya comentaron, no es necesario que lo hagan de nuevo, pero si hay personas nuevas, sería interesante que en el chat pudieran poner sus reflexiones para poder ir viendo algunos elementos de la conversación que vamos a tener en este taller. Entonces, uno de los elementos era, primero, obviamente, cómo la situación modifica las preconcepciones respecto a cómo se atiende o cómo se trabaja con los estudiantes. Obviamente, antes no nos cuestionábamos mucho respecto por ejemplo, si nuestras clases eran lo suficientemente activas o no, si tenía una clase más bien exponencial o una expositiva o una clase participativa. Pero ahora con este contexto nos hemos dado cuenta de la importancia, por ejemplo, que es realizar una clase en donde se saque provecho de tener la presencialidad y no repetir algo que se puede hacer, por ejemplo, a través de una grabación o cosas así. ¿Cuál se visualiza que sea el rol de los profesores? Y en el post-pandemia, por ejemplo, ¿cuál será el valor agregado de hacer una clase expositiva? A nosotros nos pasa mucho en este retorno acá en la Universidad de Chile que muchos estudiantes nos plantean el desafío de por qué mejor, si esa clase expositiva se puede hacer un video, se puede hacer una cápsula, como que no es necesario
gastar el tiempo presencial en una clase 100% expositiva. Hay un interés y un deseo, nos pasa mucho con los estudiantes que han llegado en primer año, de que las clases sean prácticas, activas, con actividades más bien de aplicación. Entonces todo esto hace que se evalúe cuáles son las preconcepciones que cambian respecto a nuestros estudiantes, cuál es el rol que asumimos como profesores o profesora en este nuevo contexto, y sobre todo también, como les decía anteriormente, cuál es el valor agregado de tener una clase eh, expositiva, ¿ya? Y esto es importante tomando en consideración que tenemos también un nuevo perfil del estudiante universitario, sobre todo los años que van entrando ahora, que tiene algunos aspectos positivos, pero también algunos desafíos que no son menores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos generaciones que, por ejemplo, en la 2020, 2021, que vivieron gran parte del proceso de pandemia, el ingreso a la universidad lo vivieron en pandemia. Eso quiere decir que gran parte de la concepción que ellos tienen de educación universitaria la crearon en sus casas, con la educación remota. Pero también tenemos estas nuevas generaciones que van entrando que tienen algunas características estables, que son importantes tomarlas en consideración porque a veces se nos olvida que las generaciones cada vez van presentando más cambios y que eso tiene que ser acompañado con también cambios o estrategias docentes que de alguna manera integren o entiendan este nuevo perfil. Por ejemplo, algunas características que hemos estado viendo de estos nuevos perfiles que son más bien estables y no son coyunturales, es que obviamente tienen menor tiempo de atención y concentración, son estudiantes en donde el rango de tiempo de que ellos pueden atender efectivamente en una clase es mucho menor. En algunos casos estamos hablando de 30 a 45 minutos que ellos atienden bien, y eso hace que el profesor o profesora tenga que generar un ordenamiento de clase lo suficientemente estratégico para lograr aprovechar esos 30 minutos, por ejemplo, de concentración que el estudiante va a tener. Si yo, por ejemplo, tengo una clase de 1 hora, el estudiante va a mantener concentración adecuada entre el minuto 10 y el minuto 40 más o menos. Pensando que también al inicio de la clase el estudiante tiende a demorar un tiempo, entre 10 a 15 minutos, en conectarse a la clase. Conectarse me refiero a empezar a entender y empezar a activar la concentración, la atención en la clase. Entonces nosotros tenemos un lapso de tiempo bastante breve dentro de la misma clase para poder lograr una apropiada concentración y atención del estudiante. Esto es un desafío obviamente no menor, porque nosotros estamos muy acostumbrados en la universidad a estas clases largas, en donde muchas veces estamos toda la tarde trabajando con los estudiantes y obviamente tenemos que saber cómo jugar y aprovechar estos espacios. Y este nuevo perfil no es un perfil que se maneje bien en contextos donde necesita largos tiempos de atención. Otro elemento también es la orientación a la práctica. Tienden a ser estudiantes que son menos teóricos, se podría decir, en el sentido de que eh, se desmotivan fácilmente cuando ellos no pueden ver cómo aplicar concretamente lo que están aprendiendo. Y esto es complejo porque no todos los conocimientos que nosotros revisamos en la universidad son aplicables inmediatamente. Entonces también es un desafío docente cómo podemos ir ocupando ejemplificaciones, cómo podemos ir contextualizando, cómo podemos ir generando aplicaciones, aunque sean concretas o muy breves, para que el estudiante vaya haciendo la conexión entre lo que va aprendiendo a nivel teórico y lo que va de alguna manera aplicándolo dentro de su proceso de aprendizaje. Hay brecha del desarrollo de habilidades socioemocionales. Eso principalmente por dos factores. Un factor obviamente es el factor pandemia que generó que muchos de nuestros estudiantes generaron sus primeras relaciones sociales en la universidad de manera virtual, pero también está una generación que tiende a construir sus redes sociales a través de mecanismos virtuales. Eso quiere decir que no siempre las habilidades que uno ve en un contexto presencial, como lo hacemos en la sala de clase, se desarrollan de la misma manera. Entonces son estudiantes que tienden a ser más reacios, por ejemplo, a presentar, más reacios a generar vínculos sociales en el contexto de clase. Entonces ahí obviamente las habilidades docentes son claves para lograr que el estudiante tenga un buen encaje en el contexto social de la clase. Tienen dificultades para administrar carga académica. Y eso es transversal a prácticamente toda la universidad. Estamos viendo que la mayoría de las paralizaciones en la universidad están siendo justamente un tema transversal, siempre es la carga académica, la alta carga académica.
Y no siempre hemos visto que la carga efectivamente sube. Es la misma carga académica habitual que tenemos siempre. Pero la percepción de carga va cambiando. Nosotros hemos detectado que las nuevas generaciones tienden a percibir mayor carga si lo comparamos con los estudiantes de generaciones de hace 4, 5 o más años atrás. O sea, cada año que pasa el estudiante va percibiendo la carga, aunque sea la misma, de mayor manera. Y esto tiene que ver por los otros elementos que estamos conversando, el tema de la atención, de la capacidad de adquisición de conocimiento o contenido en cierta temporalidad, etc. Obviamente hay una necesidad, todo esto conlleva una necesidad de mayor orientación, mayor guía por parte del profesor. Hay brecha en la comunicación efectiva que tiene que ver con estos temas del desarrollo de las habilidades socioemocionales, menor tolerancia a la frustración, el manejo del fracaso académico. Los estudiantes tienden a demorar mucho más en sobrellevar el fracaso académico, una mala nota, la reprobación de una prueba, etc. Y estos temas no los estamos viendo solo a nivel universitario. Ustedes no sé si han podido estar atentos a las noticias, pero estamos viendo, por ejemplo, estudiantes que tienen actitudes de nivel de violencia en las escuelas, por ejemplo, que no estábamos acostumbrados a ver, niveles de manejo de o tolerancia, situaciones de frustración muy bajas, lo que genera efectivamente conflictos importantes en los contextos escolares, y tenemos que pensar que esos contextos escolares van a ser los estudiantes que van a pronto a entrar a las universidades. Entonces estamos viendo un escenario donde hay menor tolerancia a la frustración, menor manejo del fracaso, y obviamente también esto afecta en algunas habilidades superiores cognitivas de pensamiento, sobre todo cuando hablamos de estudiantes que requieren, por ejemplo, la concreción rápida del conocimiento en aplicaciones prácticas y tienen menor atención. Obviamente eso hace que los conocimientos se anclan de manera más bien superficial. Entonces ahí también hay un desafío docente de cómo podemos lograr bajo estas circunstancias, lograr aprendizajes significativos con un anclaje adecuado, eh, tomando en consideración todos estos elementos que no son menores. Entonces, acá yo quiero hacer un pequeño repaso que lo vimos la vez anterior, que es súper importante respecto a lo que entendemos por formación por competencia. Y aquí es un elemento bastante relevante de herramientas o estrategias que podemos ocupar en este contexto desafiante. Y como profesores universitarios y profesoras universitarias, como académicos y académicas, es importante y es no menor el nivel de desafío que se tiene ahora. Me encantaría decir que no hay como mayor desafío, pero por estos temas de perfil y por este tema de la pandemia, la docencia universitaria se está volviendo bastante compleja. Porque a diferencia de la docencia escolar, en donde obviamente se espera menos, por ejemplo, autonomía o autogestión del estudiante, en la docencia universitaria sí se espera ciertos niveles de autonomía, y por eso muchos académicos, sobre todo en los 3 primeros años, hablan de la escolarización de la docencia universitaria. O sea que finalmente, en vez de tratar de generar estrategias para poder potenciar ciertas habilidades en los estudiantes como la autonomía, se tiende a hacer el proceso más fácil, para que los estudiantes no se estresen, para que los estudiantes tengan mayor guía, mayor orientación, y eso hace este fenómeno de escolarizar la docencia universitaria, sobre todo los 3 primeros años o los 2 primeros años, que suelen ser los ciclos básicos. Y eso es bastante contraproducente, porque lo que hacemos es un flaco favor, porque el estudiante, cuando llega a los años donde necesita la autonomía, por ejemplo, en los seminarios, en las tesis, etcétera, o en los proyectos de título, tienden a no desempeñarse de la manera esperada por estas faltas de autonomía. Entonces lo ideal es empezar desde temprano a trabajar ciertos temas. Y por eso la formación por competencia es tan clave, porque tiene estos 4 elementos que son esenciales en el momento de generar una formación de docencia universitaria apropiada. Por un lado, en los aspectos situados del proceso de aprendizaje, o sea, esto se refiere a que tiene que haber una vinculación contextual, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que darle alguna especie como de sentido al aprendizaje del estudiante para que éste sea significativo. O sea, yo tengo que tomar elementos contextuales de mis estudiantes y tratar de aplicarlos en el conocimiento teórico que ellos están tratando de aprender, ¿ya? Después vamos a ver ejemplos específicos de cómo hacer esto,
pero es importante entender eso. O sea, un consejo que yo siempre le doy a los profesores o profesoras en un contexto como este, es que traten de entender y aprender de sus estudiantes, de tratar de entender sus contextos, de dónde provienen, cuáles son, por ejemplo, los niveles socioeconómicos de mi estudiante, el manejo de conceptos culturales de mi estudiante, cuál es el conocimiento que tienen en ciertas cosas básicas que deberían tener, dónde viven, cuáles son sus trayectos, eh, obviamente sin entrar en detalles específicos del entorno de vida del estudiante, pero sí tenemos que saber cierta información. Por ejemplo, para mí es súper complejo hacer una clase en un contexto universitario si, por ejemplo, no sé de qué contexto socioeconómico, por ejemplo, son mis estudiantes. Es diferente, por ejemplo, trabajar con estudiantes que vienen de un contexto socioeconómico acomodado, que si mis estudiantes vienen de un contexto socioeconómico, por ejemplo, medio o medio bajo o más vulnerable. No es lo mismo, por ejemplo, de estudiantes que estudian en un contexto de una universidad pública, como es la Universidad de Antofagasta, o una universidad privada. Entonces son elementos importantes porque eso me permite situar el aprendizaje. Yo tengo muchos casos de profesores que hacen, por ejemplo, clases en contextos de universidades privadas y luego hacen clases en universidades públicas, y los ejemplos que utilizaban en un contexto de universidad privada no les sirven para una universidad pública porque los estudiantes tienen otro contexto de realidad. Entonces es súper importante siempre tener esa información. Por ejemplo, el proceso tiene que ser autorregulado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ir generando espacios donde el estudiante pueda ser protagonista del proceso. Siempre hablamos de esto, escuchamos esto de que el proceso tiene que ser centrado en el estudiante, etcétera, pero eso no sirve de nada si no lo llevamos a la realidad, sobre todo en el involucramiento o en el enganche que hagamos del estudiante en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y esto, la idea es irlo generando en la medida que nosotros vayamos estableciendo de alguna manera interés del estudiante en lo que nosotros estamos enseñando. No todas las materias son fáciles de generar interés. Por ejemplo, yo trabajo mucho con profesores de ciencias básicas en los primeros años, por ejemplo, matemáticas, geometría, física, y no es fácil porque, por ejemplo, siempre pasa que en las matemáticas hay una especie como de frustración mayor de los estudiantes, y es súper difícil enganchar a los estudiantes, generar interés en materias que son difíciles de eso, matemática, por ejemplo, o geometría. Entonces, por ejemplo, ahí hay que hacer todo un trabajo de que los estudiantes, a través de estos aspectos situados, los estudiantes vayan autorregulando y generando el propio interés respecto a las cosas que van trabajando. Ir haciendo preguntas, como por ejemplo, cómo te gusta, qué tipo de ejercicios son los que te sienten más cómodo, cómo yo puedo transferir esos ejercicios a los nuevos ejercicios que estoy desarrollando, cómo ellos pueden colaborarse, cómo pueden generar grupos de estudio, cómo pueden, por ejemplo, yo como profesor dándole ejemplos que ellos les hagan más sentido, cómo eso lo puedo extrapolar a los contextos de vida de ellos, o tal que ellos hagan el anclaje entre lo que yo estoy enseñando y lo que ellos visualizan en su vida, o lo conecto con los conocimientos que están viendo en la carrera, etc. Súper importante esto de la autorregulación, y es importante que empiece de manera temprana. Ahí lo vuelvo a indicar. Un error que solemos cometer los profesores es ir retrasando esto. Entonces, escolarizamos los primeros años de la universidad y lo hacemos más reactivos o pasivos en nuestros estudiantes. Y eso es un error. Y lamentablemente, claro, muchas veces resulta más fácil hacerlo así. Pero trae consecuencias, obviamente, para, no sé si aquí hay profesores que hacen clase en cuarto año, quinto año, pero pasa esto que lo recibe el estudiante cuarto año y pareciese que es un estudiante que nunca ha hecho algo solo, que no tiene competencia, por ejemplo, de análisis crítico, de toma de decisiones en contextos complejos, de resolución de problemas complejos. Y claro, cuando uno va retrocediendo va viendo de que más que hacerle desafiante el camino, se le va facilitando el camino. Y ese es un tema bien como una espada de doble filo, ¿ya? Entonces es súper importante ir viendo cómo yo voy desarrollando las habilidades dependiendo del espacio que estoy manejando a este estudiante. Ahí dice, por ejemplo, Pía, yo hago clase en primer año y en quinto año y es muy diferente el estudiante. Entonces yo tengo que ser súper capaz de entender cómo yo voy generando los procesos de autorregulación dependiendo del nivel del estudiante que yo voy trabajando. Hay un elemento también social de esto, que el aprendizaje no ocurre en un contexto aislado, ocurre en un contexto social, en donde hay interacción, donde hay vínculos, donde hay diálogo,
Entonces yo tengo que permitir que se generen esos diálogos. Y eso es lo que les decía al inicio, o sea, una clase presencial que sea solo expositiva, en donde no se genere el diálogo, es bastante contraproducente a este perfil nuevo de estudiante, ¿ya? Y uno puede decir, pero es lo que a mí más me acomoda como profesor o profesora. Pero el problema es que no está esa modalidad no siempre son las más efectivas, dependiendo del tipo de estudiante que yo voy a trabajar. Obviamente en los primeros años yo voy regulando la aplicación práctica de esos conocimientos y voy permitiendo que el estudiante vaya desarrollando otras competencias que son más bien de orden social, de inclusión en la universidad, de ir tratando de ir generando sus propias estrategias de estudio y posteriormente les voy dando cada vez más responsabilidad. Entonces siempre tiene que ser gradual, pero lo ideal es que esto parta desde un inicio. Y obviamente que también el proceso tiene que ser constructivista, o sea, al igual que como les explicaba en el contexto social, el estudiante no llega como un recipiente vacío. El estudiante tiene conocimientos previos, tiene opiniones, tiene perspectivas. Y muchas veces cuando los estudiantes, por ejemplo, van a paro, es porque ellos indican que no se están entendiendo sus opiniones, las perspectivas que ellos tienen, etc. Entonces es súper importante ir viendo cómo nosotros podemos ir incluyendo estos elementos dentro de la formación que se va haciendo. Entonces, todos estos elementos que estuvimos conversando, ¿cómo los puedo ir aplicando a un contexto formación? Y por aquí quedamos la vez anterior. Acá yo voy a hacer una serie de sugerencias, voy a ir hablando, comentando, si ustedes también quieren ir comentando o indicando sus observaciones, bienvenido. Pero estos elementos tienen que ver con cómo lo que hablamos de estos elementos de las competencias o del desarrollo competencial en los estudiantes se puede reflejar en lo práctico, en la didáctica de clase. ¿Ya? Lo primero, para facilitar, como dice ahí, el anclaje de contenido, cuando yo me refiero a anclaje, es cuando un contenido el estudiante lo ancla en su repertorio de contenidos y lo puede recuperar fácilmente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo memorizo algo, no estoy anclando un conocimiento, ¿ya? Porque la memoria es de corto plazo. Cuando yo lo memorizo, ocupo estrategias memorísticas. Eso se me va a olvidar, ¿ya? Entonces eso no es anclaje. Anclaje es cuando el estudiante después puede recuperar el conocimiento de manera relativamente fácil. Entonces, para facilitar ese anclaje, siempre la idea es estructurar un cierto orden de la clase. Y ahí este es el orden que por lo menos yo recomiendo. Obviamente, cada uno de ustedes puede tener diferentes estrategias de clase, enseña diferentes cosas, quizás hay unas clases más prácticas, otras más teóricas, pero esto es lo que siempre yo recomiendo. Siempre al inicio es importante hacer una inducción conversacional en la clase. ¿Qué se refiere a esto? Cuando los estudiantes llegan a clase, independientemente que lleguen de otra clase, cuando llegan a mi clase, su capacidad de atención, su capacidad de concentración, su atención específica en el contenido que yo estoy trabajando, la adaptación al contexto de clase, todo empieza desde cero. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo inmediatamente con el desarrollo de la clase, apenas mis estudiantes llegan, toda la primera parte que el estudiante demora en ir en esa comprensión inicial, la pierde. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo inmediatamente con el desarrollo, por lo menos los primeros 10 o 15 minutos van a ser perdidos para el estudiante. Muy pocos van a tener la capacidad inmediatamente de generar anclaje con ese conocimiento inmediato. Entonces, lo que siempre yo recomiendo es dar un tiempo inicial, que puede ser 5 minutos de la clase, cuando yo inicio la clase, a una introducción, que puede ser una recapitulación de lo que vimos la semana anterior, y yo voy haciendo preguntas, y ahí es clave usar las preguntas. Yo voy haciendo preguntas respecto a qué recuerdan de la clase anterior, alguien me podría decir algún elemento, y se va conversando con los estudiantes. Esta conversación inicial, como de alguna manera, si hacemos la analogía con un motor, es como precalentar un motor. ¿Ya? Es como cuando uno hace ejercicios previos, como precalentar antes de correr, por ejemplo. Porque ¿qué pasa si uno corre inmediatamente? Se puede hacer una lesión. Es lo mismo esto. Entonces yo tengo que hacer este precalentamiento con tal de cuando ya el estudiante entre en la dinámica, yo parto el desarrollo de la clase. Cuando parto el desarrollo, obviamente yo genero, ahí puede venir como, lo que siempre recomiendo yo es como la atención tiende a ser como una curva. Si nosotros viéramos la curva atencional, tiende a ser así.
sube, llega a un pic, después baja. Y después se demora un rato nuevamente en volver a subir. Entonces yo logro la subida inicial con esta introducción conversacional. Después cuando va subiendo y yo tengo el pic máximo, yo tiendo a ser más teórico, ¿ya? Por ejemplo, si yo aplico inmediatamente algo práctico, voy a ocupar esa atención máxima en lo práctico y después si quiero hacer algo teórico posterior, yo voy a agarrarlo cuando la curva va bajando. ¿Cuál es el problema? Que para hacer una asimilación de conocimiento teórico, yo necesito más concentración que si yo estoy haciendo algo práctico. ¿Por qué? Porque lo práctico es mecánico, es manual. ¿Ya? Yo puedo hacerlo con un proceso, es más fácil entenderlo. Pero lo teórico, o sea, entender lo que el profesor me está explicando, yo necesito mayor atención. Entonces, en esa curva, cuando va subiendo al inicio del desarrollo, la idea es inmediatamente, si es que yo voy a aplicar conocimientos teóricos, aplicarlo en esa parte, con tal de agarrarlo en la mayor parte de la curva. Y cuando la curva empieza a bajar, o sea, estamos hablando de 35 o 40 minutos de una clase, yo hago algún ejercicio práctico, porque ese práctico, como les cambio el setting, de alguna manera atajo esa caída de concentración. Y después puedo volver nuevamente a trabajar la devolución de esa concentración con el ejercicio práctico, y cuando ya empiezo a subir de nuevo, hago un recreo, una pausa, y vuelvo a trabajar los aspectos teóricos. ¿Ya? Nunca apliquen elementos teóricos al final de una clase. ¿Ya? Nunca, por ejemplo, hagan una presentación de una PPT. Por ejemplo, hicieron toda la primera parte de la clase práctica y en los últimos 15 minutos de la clase hacen una presentación en PPT con un contenido teórico. Eso no sirve absolutamente de nada porque el estudiante ya en esa parte final de la clase está con su concentración al mínimo, ni siquiera al mismo nivel del inicio, está más bajo que el inicio, ¿ya? Porque hay un cansancio asociado. ¿Ya? Entonces, si yo paso materia, así como hablando bien así concreto, si yo paso materia en ese tiempo de clase, la capacidad de adquisición de eso es nada. ¿Ya? Entonces el estudiante va a necesitar eso estudiarlo prácticamente desde cero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de dudas al estudiante le van a aparecer afuera de la clase y no en la clase. Y luego yo termino con una recapitulación. Lo mejor, en vez de terminar de golpe una clase, es siempre terminarla con un espacio de recapitulación o de cierre que me permita principalmente verificar qué es lo que están entendiendo o lisillanamente no están entendiendo. Ya es súper importante eso para poder hacer un buen ordenamiento de la clase propiamente tal. Entonces, una vez que tenemos más o menos claro el ordenamiento de la clase, vienen las estrategias específicas. Y ahí yo puedo recomendar una estrategia clave que veo que siempre funciona bien y cuando no está presente hace que la clase sea mucho menos apropiada para los estudiantes, tiene que ver con el uso de las preguntas. ¿Ya? Pero no es cualquier pregunta, tiene que ser bien ordenado. Primero, evitar los monólogos dentro de la clase. Si se puede ordenar los tiempos de clase, por lo general se recomienda de que el profesor hable entre un 70% aproximadamente y que haya al menos un 30% de tiempo en que los estudiantes puedan interactuar en la clase. O sea, una clase en la que yo 100% hablo y mis estudiantes no hablan, es una clase donde efectivamente la capacidad de anclaje de los estudiantes va a ser disminuida. Cecilia. Profesor, lo que pasa es que yo he utilizado esa herramienta que dice usted de hacer preguntas, pero los estudiantes en general se ponen como nerviosos. O algunos que son tímidos no quieren hablar en público. Entonces, al final, la herramienta, en vez de ser un aporte, como que más inhibe a algunos niños a la siguiente clase que están pensando, ¿me irá a preguntar a mí? A lo mejor específicamente en los ramos que yo dicto, pero me cuesta un poco esa herramienta porque algunos se ponen a la defensiva. Sí, ahí Cecilia, eso es bastante habitual, Cecilia. ¿En qué año haces tú? ¿Primeros años o más adelante? Sí. Primer año, no sé si me están escuchando bien, porque pensé que me había quedado Sí. pegado. Sí, es muy común eso en primer año, Cecilia. Lo que se tiende a trabajar ahí, lo primero que yo te podría decir, Cecilia, es no tenerle miedo al silencio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto?
los estudiantes de primer año tienden a demorar más en la respuesta de consulta en clase que los estudiantes más avesados. Me pasa muchas veces cuando observo clases que los profesores, por ejemplo, si dan una pregunta y los estudiantes no contestan, se ponen nerviosos porque quieren una respuesta. Entonces, o la contestan ellos mismos o apresuran al estudiante a contestar. Y eso puede ser contraproducente porque va generando frustración en el estudiante y lo que genera es que después el estudiante no quiere participar porque le genera frustración. Lo que yo recomiendo, Cecilia, es jugar con el nivel de la pregunta, con el nivel de dificultad de la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, al inicio de la clase, yo, teóricamente no se llaman así, yo las llamo así, es como las preguntas anzuelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo hago preguntas muy simples que sé que me las van a contestar. O sea, son preguntas que yo no las estoy haciendo para ver si saben o no, sino que es para que ellos se sientan en un ambiente seguro. Obviamente yo no les digo, esta es una pregunta muy fácil, contéstenla, sino que yo juego con esas preguntas. Por lo general, Cecilia, son preguntas de replicación de contenido, son preguntas memorísticas, ¿ya? Por ejemplo, de un concepto, ¿ya? Si yo defino este concepto, ¿qué es? O, por ejemplo, denme la definición de un concepto. O recuerdan este concepto, ¿quién me lo puede explicar? Con sus propias palabras. Pero siempre son preguntas simples y lo que yo voy haciendo es tiro ese anzuelo, ¿ya? Si me lo contestan, súper bien, me agarro de eso y empiezo a trabajar. Si no me lo contestan, voy bajando el nivel de dificultad. En algún momento van a contestar, ¿ya? Y ahí yo juego también con lo que yo conozco del curso, ¿ya? Porque yo sé que de repente hay algunos que participan más que otros, entonces obviamente yo voy jugando con esos estudiantes. Tiende a pasar que si yo hago preguntas más difíciles o complejas al principio o que necesiten mayor análisis y el estudiante no, esas preguntas tienden a no ser bien contestadas en el inicio. Y ese no contestar puede generar desmotivación o frustración en el estudiante. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? En esta introducción inicial, recapitulación inicial, voy tirando preguntas fáciles y voy además ayudando a los estudiantes a ir contestando estas preguntas, ¿ya? Y si yo logro un mayor enganche en esta primera parte, gradualmente voy subiendo la dificultad de las preguntas para dejar las preguntas más difíciles siempre en la recapitulación final. Entonces, lo que yo te podría recomendar, Cecilia, en tu caso, que es bastante común en estudiantes de primer año, es ir analizando la dificultad de la pregunta que voy haciendo, sobre todo al inicio de la clase, e ir trabajando con preguntas simples de recuperación de información, que sean más bien preguntas que apelen a la memoria del estudiante, que es lo que más ocupan los estudiantes en primer año, y que sean preguntas que yo relativamente sé que los estudiantes van a contestar bien. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo saber? Por ejemplo, pueden ser preguntas que los estudiantes ya contestaron adecuadamente en la recapitulación de la clase anterior. Entonces yo ya sé que ellos manejan esos conceptos, o al menos algunos los van a manejar. Entonces yo ocupo ese enganche y que me contesten bien, a mí no, me da como un poco lo mismo, porque yo sé que van a contestar bien, porque no estoy ocupando la pregunta como una manera de verificar o no si aprendieron, sino que la estoy ocupando como un motivador inicial. Porque a la medida que el estudiante contesta bien, él va ganando mayor seguridad y va contestando mal. Lo que hay que tratar de hacer también son los ambientes protegidos. ¿Qué quiere decir esto? De siempre, yo siempre le digo a los estudiantes, no tengan miedo de equivocarse en estos contextos, ¿ya? Porque el estudiante también tiene temor, sobre todo el estudiante escolar, que viene de un contexto escolarizado donde el error es penalizado, y en la universidad no es tan así, en la universidad el error te sirve para aprender. También es importante generar esos espacios de mayor seguridad donde el estudiante sepa que el equivocarse no le va a generar una penalización, sobre todo el equivocarse en clase, que la clase es el espacio para justamente equivocarse. Y también es importante ahí, como les volví a reiterar, que el profesor o profesora no se ponga nervioso si hay silencio en la sala, porque también eso me comunica. El silencio también es información interesante para saber si están entendiendo o no están entendiendo. No muchas veces, no todas las veces el silencio ante una pregunta quiere decir que están nerviosos o que no quieren contestar. Muchas veces el silencio también es un indicador de que no están aprendiendo un concepto claramente o mi nivel de pregunta está siendo muy amplio. Entonces yo voy jugando con eso, ¿ya? Entonces ahí se va jugando, pero siempre es importante, cuando ustedes estructuren,
si yo ocupamos la misma estructura, introducción, desarrollo, espacios prácticos y recapitulación, yo les podría recomendar que en la introducción siempre ocupen preguntas simples, preguntas básicas y preguntas de recuperación de contenido. ¿Qué quiere decir recuperación? Que son preguntas más bien conceptuales, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de pregunta conceptual es, dime la definición. Es una pregunta de recuperación, porque el estudiante no está haciendo ni un análisis, él está recuperando una información de su repertorio, se podría decir, hasta memorístico, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más fáciles de contestar estas preguntas. Entonces, hacemos esta introducción una especie como de enganche motivacional, ¿ya? Obviamente, como dice la profesora, con una actitud amable y de respeto. O sea, eso es clave para poder generar este espacio de mayor seguridad. Luego, en el desarrollo, yo voy subiendo de nivel, ¿ya? Y voy haciendo preguntas más bien de análisis, por ejemplo, o de proceso. Preguntarle, por ejemplo, de comparación, por ejemplo. Yo nunca hago una pregunta de comparación al inicio, porque la comparación requiere análisis. Si yo le digo, por ejemplo, ¿cómo consideran, por ejemplo, si vimos el modelo A y el modelo B, cuáles son los beneficios del modelo A y los beneficios del modelo B? Esas son preguntas comparativas. Si la hacen al inicio de una clase, eso requiere análisis. Entonces el estudiante no está en su nivel de concentración mayor. Entonces va a generar frustración. Entonces ese tipo de preguntas se hacen en el desarrollo, ¿ya? Entonces yo voy viendo y voy generando, cuando voy viendo que hay mayor atención, ahí voy tirando preguntas que son más de análisis. Y luego vienen las preguntas de aplicación, que se hacen en los espacios prácticos y después de la clase, por ejemplo, para un ejercicio post-clase, etc. Y en la recapitulación, yo vuelvo a las preguntas más básicas, ¿ya? Porque lo que tengo que tratar de evitar es que los estudiantes se vayan con la sensación de que no aprendieron. Entonces, es como preguntas básicas de recuperación, sube la curva, pregunto cosas más difíciles, análisis, aplicación, y cuando empieza a bajar y acabar la clase, vuelvo a la recuperación. Así por lo general se maneja la estructura de preguntas. Utilizar dinámicas activas ya de enseñanza. Luego ahí yo le voy a dar algunos ejemplos de esto, pero hay que evitar obviamente las clases estáticas, expositivas, unidireccionales, monotemáticas, etc. ¿Ya? Hagan siempre este ejercicio. Primero, vean cuántas veces sus estudiantes participan en la clase. ¿Ya? Pues, si tienen ayudante, pueden pedirle al ayudante que vaya fijándose de eso. ¿Ya? Pueden ser muy concretos, por ejemplo, que el ayudante haga una rayita, cuántas veces los estudiantes hablan en la clase, ¿ya? Y haga una rayita de cuántos estudiantes hablan. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener que al final de mi clase, por ejemplo, tengo 20 interacciones. O sea, 20 veces los estudiantes hablaron, y de esas 20 veces fueron 5 estudiantes. Entonces, yo sé que mi base es, mi promedio, mi interacción promedio es de 20. ¿Ya? O sea, mis estudiantes participan 20 veces en la clase. Entonces yo voy jugando con eso, voy viendo, tratando de ir subiendo esa interacción, ¿ya? Y de eso lo voy subiendo a través de preguntas, a través de actividades prácticas, a través de discusión, a través de ejercicio, de reflexiones, etc. ¿Ya? Y ahí yo voy transformando la dinámica más activa. La dinámica activa, hay que tener ojo con esto, no se refiere a hacer una clase así en donde me tengo que vestir de payaso para que todos estén riendo y todos estén felices. Eso no es una clase activa. ¿Ya? Hay profesores que yo he visto muchas veces que tienen la percepción de que una clase activa es como una clase como que todos están riendo y todos están así como saltando y como todos jugando y con mucho así como que parece así como un circo. Y no es así. ¿Ya? Una clase activa es donde hay una cantidad de interacciones apropiadas entre el estudiante. Ahí yo pongo un ejemplo. Al menos el 30% del tiempo tienen que ser interacciones de los estudiantes. ¿Ya? Y lo ideal es que esas interacciones ocurran permanentemente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una presentación, mi presentación va a durar 30 minutos, por ejemplo. Yo igual puedo hacer pausas para preguntas, por ejemplo, o ir conversando con ustedes. Por ejemplo, yo puedo ahora contar, por ejemplo, en el chat cuántas veces he interactuado. Entonces yo voy viendo, por ejemplo, Karina recién
de un comentario, anterior lo hizo Norma, anterior lo hizo Pía. Entonces yo voy viendo si es que hay una interacción o no, ¿ya? Y si veo que todos se quedan en silencio mucho rato, hago una pausa y hago alguna pregunta. Entonces yo voy jugando con eso. Obviamente acá lo estamos viendo en un contexto online. En el presencial es más fácil porque tengo el espacio directo para ver si mis estudiantes están aburridos o no, ¿ya? Pero cuando hablamos de utilizar dinámica activa, no hagan o no caigan en este imaginario de que la clase tiene que ser todo grito y todo voz y todo así. No es eso, ¿ya? No, eso, cuando hablamos de activo no se refiere a eso, sino que es que el estudiante tiene un rol activo, ¿ya? Que el estudiante no es un agente pasivo, ¿ya? Y eso se va modificando en la medida que el estudiante habla, responde preguntas, conversa, participa sin necesidad que yo le pida participar, etc. Entonces, por ejemplo, lo que yo siempre evito, y les puedo dar un pequeño consejo, porque lo veo mucho, es cuando, por ejemplo, está el profesor presentando y el estudiante quiere hacer una pregunta, y el profesor le dice, al final contesto las preguntas. Como que al final hágame las preguntas. Ese es el peor error que uno puede hacer. Porque ese levantar la mano es casi un salvavidas que ustedes le tiran como profesores. Porque ese estudiante quiere participar. Y ni siquiera quiere participar porque yo le pregunto, quiere participar porque él quiere participar. Entonces, cuando alguien me levanta la mano, obviamente yo agarro eso y lo aprovecho. Entonces, ya por ejemplo, ¿qué me quiere? Como por ejemplo, recién cuando, si no me equivoco, Cecilia me hizo una pregunta. Levantó la mano y al tiro atender eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso genera que, primero, me permite saber qué están entendiendo, qué dudas están teniendo, y lo segundo, dinamiza la clase, ¿ya? Porque el estudiante, obviamente los otros que están prestando atención, ven a su compañero, ven la pregunta, entienden si la pregunta está dentro de lo que yo estoy entendiendo, no. Entonces generan una dinámica, como que rompen ese como flujo más estable de la clase, ¿ya? Obviamente si el estudiante pregunta algo que ustedes van a explicar después, ustedes le pueden decir, muy buena pregunta, mira, justamente ahora voy a explicar eso, presta atención y cuando terminemos vemos si resolvemos. Pero es súper importante aprovechar esos espacios que muchos profesores lo entienden como perder el tiempo. Como que quieren avanzar rápido para terminar como con el contenido que quieren hacer, como de decir el check, que hice el contenido y se acabó. Y eso no es muy bueno en estos contextos que estamos viendo, ¿ya? Y obviamente siempre favorecer espacios de aplicación, de reflexión, etc. Ahí Karina decía, por ejemplo, existe el sistema o estudio de Flanders para establecer el tipo de clases según las interacciones. Existen varios modelos, pero lo principal, independientemente de la estrategia, autor o modelo pedagógico que ustedes puedan utilizar, lo importante es que, primero, ¿qué es lo que se entiende por interacción? Interacción en una sala de clases se entiende por cualquier intercambio docente-profesor, ¿ya? No todas las interacciones son una pregunta, por ejemplo. Puede haber otro tipo de interacciones, frente a alguna duda del estudiante, hay un montón de tipos de interacciones. Pero siempre lo que apuntamos es aumentar no solo la cantidad, sino que la calidad de la interacción, ¿ya? Obviamente la cantidad es fácil medirlo, pero también la calidad. Por ejemplo, si un estudiante me responde a una pregunta sí o no, la calidad de esa interacción es baja. Pero si me responde sí, porque yo creo que, bla, 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 la calidad de esa interacción empieza a subir. Porque se han fijado que algunos profesores, por ejemplo, preguntan así, ¿se está entendiendo? Y los estudiantes dicen, sí, ya, sigamos. Ya. Ese, por ejemplo, que es súper común, eso es una interacción, pero la calidad es cero. Porque los estudiantes te pueden decir que sí, pero no están entendiendo absolutamente nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso yo lo puedo contar como interacción 1, pero la calidad es lo mínimo, es nula, porque no me sirve nada para mí, porque lo que me pueden decir sí, no están entendiendo, y al estudiante no le sirve tampoco nada. Eso es una interacción, se podría decir como inútil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿están comprendiendo? Sí, ya, a ver, no sé, pues Juanito dijo que sí, ya Juanito, explícame, ¿qué estás entendiendo? No, mire, profe, estoy entendiendo. Y ahí la calidad de la interacción empieza a subir, ¿ya? Nunca consideren el intercambio verbal entre estudiante y profesor pérdida de tiempo. Siempre es ganancia en el proceso formativo. Por último, podemos decir, ya, no alcanzamos a pasar toda la materia,
pero entre más interacciones de buena calidad tenga, lo que alcancé a pasar, lo pasé bien, ¿ya? Y que los estudiantes participaron, ¿ya? Entonces, siempre vayan teniendo ojo de esto de la interacción. Y recuerde, cuando vean una clase donde el estudiante, ustedes están hablando mucho y ellos no están hablando nada, van jugando y haciendo pausa. Y obviamente también es importante favorecer espacios donde los estudiantes puedan poner en práctica o en marcha el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿ya? Es importante, por ejemplo, sobre todo en este contexto de pandemia, y sobre todo con las generaciones que estuvieron más tiempo encerradas en la universidad, en 2020, 2021, que vivieron el primer año online, muchos de ellos, es súper importante a ellos ponerlos en actividades donde generen el desarrollo de esas habilidades. Por ejemplo, que trabajen en equipo, que presenten, que hayan diálogos, que hayan paneles de discusión, que hayan debate, que hacer harta pregunta, espacios de análisis práctico, al final de una clase, que hay una recapitulación y se presenta, que se entendió. Traten de generar hartos sus espacios porque el problema de las habilidades socioemocionales y de aquellas competencias transversales tales como el análisis lógico, la capacidad de resolución de problemas complejos, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, etcétera. Todas esas habilidades, la única forma de desarrollarlas es en la práctica. No hay otra forma. ¿Ya? Esas habilidades no se pueden aprender teóricamente. ¿Ya? Por eso me da tanta risa, ustedes no sé si han participado como en los cursos de liderazgo, casi como un curso de liderazgo de un día, así van a salir todos líderes. Eso no existe. Entonces, el liderazgo es una habilidad que se demora años o toda la vida en desarrollarse. Entonces, la única manera de desarrollar esas competencias son en el hacer, ¿ya? Por eso son competencias, porque hablan del hacer. Entonces, ahí es súper importante que ustedes sometan a los estudiantes a esa instancia, ¿ya? Y puede ser a través también de espacios de aplicación, de análisis, de reflexión, de discusión, etcétera, ¿ya? Me ha pasado que los estudiantes de primer año que entraban este año vienen muy activos, ya vienen muy comparados con las generaciones anteriores. Entonces, y eso quizás es respuesta un poco al encierro que tuvieron en los últimos años de colegio. Entonces, eso hay que aprovecharlo al máximo y tratar de sacar todo el jugo que podamos a esa cantidad de interacciones que nosotros podamos ir generando. Otros puntos importantes, por ejemplo, son involucrar a los estudiantes en la planeación del proceso formativo, ¿ya? Y esto puede ser en cosas bastante simples, como por ejemplo, miren, este ejercicio lo podemos hacer así, ¿qué les parece? Hasta aspectos más complejos, por ejemplo, el formato de evaluación, la estructura del proceso formativo, el tipo de actividades, por ejemplo, que vamos a hacer. De repente los estudiantes se sienten mucho más motivados con un tipo de actividades que otro tipo. Entonces, es súper importante ir viendo e ir involucrándolo en la planeación del proceso, ¿ya? Con tal de que ellos sientan que son de alguna manera parte de la toma de decisiones y que esto no es algo como impuesto por el profesor, sino que yo voy negociando y comentando con ellos cuáles son los elementos clave. Ahí es importante, por ejemplo, cuando yo voy a pensar en el proceso evaluativo, conversar con ellos, por ejemplo, qué tipo de estrategia evaluativa ellos consideran más interesante. Quizás no voy a hacer exactamente lo que ellos me digan, pero sí puedo rescatar algunas estrategias de lo que ellos me comentan. O dar, por ejemplo, la posibilidad de elegir a los estudiantes qué tipo de herramienta evaluativa quieren utilizar. Puede haber unos que presenten, otros que entreguen un reporte, etc. Por ejemplo, la estructura de las mismas clases. ¿Les parece que veamos estos elementos ahora y posteriormente los discutimos? ¿O les parece mejor discutir algunos elementos, ver esto? Entonces, en esa conversación, que obviamente usted puede decir, pucha, pero me desarma un poco la estructura, favorece mucho a que los estudiantes se sientan más empoderados o partícipes en cómo la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje se da, ¿ya? Y minimiza un poco esto de ser agentes más bien reactivos del proceso, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna instancia concreta en donde ha hecho partícipe a sus estudiantes de alguna manera pensar la estructura o diseñar la estructura de la clase. No es fácil muchas veces, porque los estudiantes, como decía la profesora Cecilia, no siempre participan. Yo por lo general no recomiendo mucho ser como tan activo en esto con los estudiantes de los primeros años, sobre todo el primer año, como que ni ellos saben bien cómo tiene que ser la clase.
pero sí cuando ya van en cursos superiores, esta libertad se va cada vez más ampliando. Yo he visto profesores que hasta les dicen, ya, mira, esta clase ustedes la van a armar, ustedes van a ver qué estructura vamos a ver, las presentaciones las van a preparar ustedes, y yo voy a llegar y voy a adaptarme a lo que ustedes preparen. He visto ese nivel de cómo entregar el poder de estructura a la clase, pero obviamente eso ya ocurre en los niveles superiores, ¿ya? Pero es importante hacer partícipe a los estudiantes. Esto se dio harto en la pandemia, porque de alguna manera como queríamos entender bien el contexto y empatizar con el contexto de estudiantes, les dimos harta libertad para que ellos pudieran participar en la estructura de la clase. Pero en el retorno yo he visto que eso se ha perdido un poco y no, sé, no es bueno perderlo. Realizar actividades, este punto dice, respecto a la actividades igual contextualizadas, ¿ya? Esto es súper importante, pero vuelvo a... Esto no es, y no me malentiendan aquí, esto no es hacer la clase entretenida o hacer la clase como hablando de cosas que a ellos les pueden gustar, como dármela de, algunos profesores ríen, pero como que dármela de profesor juvenil, como de profesor buena onda, y hablo como ellos, y ocupo sus conceptos, y hablo de, yo ya ni sé qué música escuchan realmente los cabros de 18, 19 años, pero no sé, hablar de como a ellos les gusta, de la música, no se trata de eso. Ya el contextualizar no es eso. Contextualizar es entender el contexto específico en donde se despliegan los estudiantes y utilizar esas características específicas de origen en el proceso de diseño de mi clase. ¿Ya? Eso es contextualizar, ¿ya? O situarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? ¿Ya? Es, primero, generar espacios donde yo entienda o logre levantar información del contexto de origen de mis estudiantes. Por ejemplo, no sé si la Universidad de Antofagasta, porque varias universidades lo hacen, esto de las caracterizaciones de los estudiantes. Todas las generaciones por carrera tienen ciertas características. Son estudiantes que provienen de cierta cantidad de liceos, de colegios, son tantas mujeres y tantos hombres, entonces yo tengo unas ciertas características de mi curso. Y eso lo puedo ir complementando con información que yo pueda ir rescatando con los estudiantes. Cuáles son sus intereses, qué los motiva, qué tipo de aprendizaje le es más significativo. Por ejemplo, cuando yo estoy en clase puedo ir viendo qué tipo de actividad yo tengo más interacciones y qué tipo de actividad tengo menos interacciones. Y con eso puedo ir viendo qué tipo de actividad de alguna manera lo engancha más y qué tipo de actividad lo engancha menos. Entonces, con toda esa información, más aspectos que tienen que ver con las motivaciones e intereses de ellos, yo voy estructurando cómo ordenar mi clase. Esto no quiere decir que todo va a ser así como que todos mis estudiantes siempre van a estar 100% entretenidos y enganchados a la clase, no. Pero también yo voy sabiendo que si hay una parte que no lo engancha mucho, por ejemplo, a mí me pasa que siempre las PPT o las presentaciones generan que los estudiantes se concentren en lo que está frente a la pantalla. Y eso hace que la interacción baja. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando hay un espacio de presentación teórica con una PPT, la interacción va a ser mucho menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, trato de que en un contexto de clase normal, de 16 semanas, 18 semanas, cuando estoy en una clase y tengo que hacer una presentación, obviamente yo trato de que esa presentación sea breve y que tenga unos puntos específicos, ¿ya? Con tal de tratar de pasar, entre comillas, rápido a un contexto que va a generar mayor dinamismo, ¿ya? Pero sí o sí tengo que pasar eso, porque no puedo entrar a una actividad, por ejemplo, más dinámica sin antes pasar el contenido, pero voy jugando con los tiempos. Entonces, por ejemplo, yo pudiera cometer el error de pasar, por ejemplo, mucho tiempo en la parte menos enganchadora y pasar menos tiempo en la parte que efectivamente más engancha. Y eso tiende a ocurrir habitualmente, por ejemplo, cuando pasa que la primera parte de la clase estuvo como muy pasiva, después empiezo algo o una dinámica diferente, los estudiantes enganchan y tengo que cortar la clase o terminar la clase con los estudiantes activados. Y eso es contraproducente, porque al final, cuando los estudiantes lograron enganchar con mi clase, lo corto.
Y en la parte que tuve más tiempo de clase, la utilicé con elementos que no eran lo más adecuado. Eso tiende a ocurrir porque no estoy entendiendo claramente, no estoy situando el proceso, no estoy entendiendo qué tipo de actividades son más enganchadoras, menos enganchadoras, no estoy entendiendo las características de mi estudiante, la manera en la cual ellos están aprendiendo. ¿Ya? Entonces es súper importante ser muy observador en ese tipo de características, ¿ya? Porque ese tipo de características me va dando información re importante respecto a cómo ir ordenando y cómo voy a ir jugando. De repente, por ejemplo, un profesor hace más de una sección, ¿ya? Y muchas veces me dice, con la sección 1, yo no hago exactamente lo mismo que con la sección 3, porque yo sé que la sección 1 tiene estas características y la sección tiene 3. Independientemente que yo tenga un mismo tronco con las dos clases, voy a pasar el mismo contenido, tengo los mismos ejercicios, la misma estrategia, pero con esto empiezo, por ejemplo, dedico más tiempo a la explicación porque se demoran más en aprender, con esto paso más rápido, entonces voy jugando con eso. La profesora dice, por mi parte, no he escuchado acerca de alguna caracterización que se ha difundido en lo académico. Eso no sé, ahí quizás después Cristina pueda clarificar o no eso. En varias universidades se entregan de repente, son unos libritos que son como las caracterizaciones. Ahí pueden averiguar. Muchas veces esta información lamentablemente queda en las jefaturas de carrera, no baja Sí, a los docentes. justamente cuando las jefaturas de carreras tienen que exponer de repente ante una comisión de acreditación, etcétera, ellos conservan el registro de, por ejemplo, el perfil de ingreso, estudiantes que vienen de liceo, de colegios particulares, y así comienzan esa caracterización. Pero más allá a lo mejor de que existiera algo como institucionalizado, algún instrumento, comentábamos el otro día en la clase del diplomado en docencia universitaria que justamente este modelo centrado en el estudiante hace referencia a eso, a considerar las características de los estudiantes y ¿cuánto se llama? A tenerlo en cuenta, ya sea mediante un instrumento que se pueda aplicar diagnóstico o mediante la observación también, que eso también puede entregar la información al docente. De igual forma en el diseño de sus clases, considerar la cantidad, ya que no es lo mismo hacer docencia a un grupo de 15, de 20, que a una cohorte de 80, por ejemplo. Pero en cuanto a la instrumentalización a lo mejor de la caracterización, habría que quizás conversarlo o plantearlo de una forma más macro. Ahí hay otra persona que lo comenta, Carolina Valle. Sí, Karen dice que ese trabajo lo hace la GTE, debe ser alguna unidad, al Sí, ingreso del estudiante y se la entrega a los jefes de carrera. claro, el GTE es un área hermana de GCDA de nosotros y que tiene relación con la trayectoria estudiantil, claro. Sí, eso es súper importante. Ahí muchas veces nosotros tenemos mucha información disponible y se pierde. Se pierden estas cadenas de cómo baja la información. Ahí es súper importante que ustedes catetean a sus jefes de carrera, porque muchas veces esta información llega a sus jefes de carrera, pero no baja. ¿Ya? Como dice ahí Carolina, esto se entrega a los jefes de carrera. O sea, es súper difícil. Me parecería extraño que la UA no tuviera un informe de caracterización de los estudiantes. Me parecería muy extraño. Porque además lo piden. O sea, es un tema. Después de esa información, con esa información se sacan la gratuidad, todo. Pues. Entonces, es súper difícil que no exista. Pero es súper importante que baje. Entonces ahí es importante también que los profesores pidan información, pero no todo se queda con eso. ¿Ya? Una cosa obviamente es la caracterización, pero como decía Cristina, otra cosa importante es lo que yo observo en la clase. Porque la caracterización son números, son tortas que me dicen cuántos porcentajes, pero hay una información súper relevante de lo que yo veo en la clase. ¿Ya? Y mucho de la información que se rescata para situar un proceso tiene que ver con lo que yo veo en la clase. ¿Ya? Entonces, todos estos detallitos que yo les estoy pidiendo que observen son claves para ir determinando cómo es la mejor manera de situar una clase, ¿ya? De contextualizar una clase. Y para esto, vuelvo a reiterar, la mejor forma de conocer a mis estudiantes es que hablen. ¿Ya? Entonces, la profesora Cecilia decía que a veces entran tímidos, no quieren hablar, se frustran un poco, pero hay que tratar de ser insistente en eso. ¿Ya? Siempre le digo a los profesores, si ven que los estudiantes, la primera, segunda clase no son muy habladores, no pierdan esa actitud de seguir preguntando, aunque sea un poquito catete.
porque hay que ser persistente en estas cosas para que los estudiantes sepan de que esta es una clase donde tenemos que interactuar, como que eso no va a cambiar. Hay que ser como bien insistente con eso, porque en la medida que ellos hablan, me voy dando cuenta de un montón de cosas, ¿ya? Desde, por ejemplo, qué conceptos utilizan, cómo utilizan los conceptos, son cosas tan básicas, pero que a mí me ayudan un montón a determinar qué tipo de estudiante tengo al frente, ¿ya? Yo no sé qué carreras hacen clase ustedes, pero hay carreras, por ejemplo, que son, no sé, pues del área más humanista, en donde es súper importante escuchar a los estudiantes, por ejemplo, desde el manejo lingüístico que ellos tienen, desde la cantidad de vocabulario que tienen. Entonces, hay un montón de cosas que son bien básicas, pero que a mí me permiten ir entendiendo a quién tengo al frente. Carolina dice, se hace caracterización diagnóstica disciplinaria y test de estilo de aprendizaje. Sí, ahí como dice la profesora, sería positivo establecer un deber de difundir esto, sí, es súper importante que se hagan estrategias de bajar, de corroborar que esta información llegue, porque uno de los grandes problemas de esta es que esta información muchas veces existe, se levanta, pero no llega a los agentes claves que son los profes. Finalmente esta información se necesita que llegue a aquellos que hacen las clases. Otro punto importante tiene que ver con capacitarse, ¿ya? Y entender que como docentes no tenemos toda la información, ¿ya? Esto es súper importante, sobre todo en el contexto universitario. Yo les recomiendo, si tienen la frase, a mí nadie me va a enseñar porque yo llevo haciendo 20 años de docencia y a mí nadie me viene a enseñar cómo hacer la docencia, esa es la peor frase y por lo general lo ocupan los malos profes. Yo no he escuchado ningún buen profe que me diga eso. Por lo general los malos profes ocupan esa, que me van a venir a enseñar, y sobre todo cuando son profes de más edad, que llega alguien joven, no sé, como Cristina, y dice, ¿qué esta jovencita me va a enseñar a mí cómo hacer una clase? A mí me pasa igual. Entonces, por lo general cuando yo veo su evaluación docente no son buenos, ¿ya? Porque habla un poco de un poco de soberbia, de no abrirse el aprendizaje. ¿Y cómo nosotros les vamos a pedir a nuestros estudiantes que aprendan si ni siquiera nosotros estamos abiertos a aprender? Cristina. Sí, sabes que ese punto es súper importante. De hecho, se da, yo me imagino que no solamente en nuestra universidad, sino que en varias, el tema de capacitarse no solo en el aspecto disciplinar propio de cada profesional, sino que en lo que tiene que ver con la docencia, capacitación en la docencia y sobre todo en la docencia universitaria, que también es distinta a la de la educación secundaria, ¿no es verdad? Incluso quienes también nos titulamos de pedagogo, ir perfeccionándose en lo que es docencia, que se va actualizando, que se va renovando y que es distinta en los diferentes contextos y la institución. Entonces, hacer un llamado ahí a las capacitaciones no es que no se haga de su especialidad, porque eso lo va a hacer más experto, no es verdad, en su disciplina, pero sí en lo que respecta a docencia, porque eso no, el saber mucho a lo mejor de gramática, de, no sé, de X cosa, no le garantiza que va a ser un buen docente universitario. Ahí lo que dice Cristina es súper relevante y ahí hay que separar la agua entre no siempre un buen especialista o un buen investigador o un buen profesor. Y ahí eso es bastante relevante, porque no siempre por ejemplo, pasa muchas veces que los buenos investigadores no son buenos enseñando, porque las características de un investigador no siempre son las mismas de un buen profesor, ¿ya? Son características diferentes. Entonces pasa muchas veces eso, que se tiende a pensar que un buen investigador va a ser un buen profesor y no es así, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante, nosotros no vamos a ver todo, ¿ya? Y muchos de los profesores universitarios, o la mayoría, no son pedagogos, son especialistas en sus áreas, que tienen que enseñar porque son buenos especialistas en sus áreas. Pero ahí es súper importante que no siempre capacitarse, siempre tratar de ver nuevas herramientas, estrategias, tratar de ver cómo poder abordar la clase. Y muchos de estos aprendizajes no se dan solo en la capacitación, también en preguntar a sus colegas,
en preguntar, por ejemplo, qué estrategia han ocupado otros colegas que quizás son diferentes a las que he ocupado yo, etc. Es súper importante no perder eso de esa curiosidad intelectual por aprender y que esa curiosidad intelectual no quede solo en su área disciplinar, sino que también quede en la docencia, porque si son docentes universitarios es porque les gusta enseñar o porque quieren estar enseñando. Entonces, si no, serían especialistas en su área y no enseñarían, serían solamente especialistas en su área. Si están en la docencia es porque quieren entregar conocimiento, pero ese entregar conocimiento tiene ciertas estrategias, ciertas dificultades, ciertas complejidades. Además, el contexto educativo, la diferencia es que su población nunca envejece. Ustedes envejecen, pero su población nunca envejece. Y ese es el gran problema, porque yo puedo hacer clase primer año, y yo llevo 20 años haciendo clase aquí primer año, pero mis estudiantes primer año siguen teniendo 18 años, y yo ahora, en vez de tener 20, tengo 40. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante capacitarse, porque la docencia universitaria, lo que sucede es que mis generaciones, mi público objetivo, nunca envejece. ¿Ya? Siempre es nuevo. Y como nunca envejece, ese perfil siempre cambia, y cambia en base al contexto. Entonces, lo que yo, no sé, aquí cuántos años llevarán, cuántos años tienen de experiencia, pero seguramente muchos de ustedes me van a decir, la generación del 2010 no es la misma a la generación del 2021, ¿ya? Nosotros tenemos acá en Chile una marcada diferencia entre las generaciones 2011, que fue el fuerte del movimiento estudiantil universitario en adelante, a las generaciones 2011 hacia atrás. Hay un montón de diferencias contextuales que se dan en las diferentes generaciones que van entrando. Entonces, el profesor que dice, yo sé hacerlo y no me van a venir a enseñar cómo hacerlo porque lo he hecho en los últimos 20 años, quizás lo he hecho en los últimos 20 años mal, y nadie se lo ha dicho. Entonces, ahí hay que tener harto ojo de ir aprendiendo. Pueden, obviamente, siempre las universidades tienen los cursos, diplomados, etc. Pero siempre también hay espacios de aprendizaje con colegas, aprender de sus estudiantes. Ustedes pueden aprender mucho de observar a sus estudiantes. Y a mí me pasa mucho que los buenos profesores, hay profesores que de verdad, yo digo así como, abro un curso y llegan esos profesores buenos. Yo digo, sí, ustedes ya no necesitan más cursos, ustedes ya vayan a... Este curso es como para los que no son tan buenos. Pero me da risa muchas veces que los mismos que son buenos quieren seguir haciendo cursos. Y uno les tiene como que decir ya, así como ya, mucho, vaya a hacer clase mejor. Entonces, pasa que no siempre porque además me pasa los que son más reacios a formarse son los que no tienen una muy buena docencia. Entonces, si ustedes cuando se autoevalúan se dan cuenta que están siendo más bien reacios a los espacios de formación docente, es un cuestionamiento que tienen que darle harta vuelta. Y por último, en este punto, denle la oportunidad a sus estudiantes de aprender. ¿Ya? Ustedes pueden decir, ya, ¿qué es una oportunidad de aprender? Conceptualmente, la oportunidad de aprender tiene dos características. Una característica es que el estudiante puede aplicar lo que aprende, ¿ya? Puede aplicarlo en contextos simulados, en contextos reales, no importa, ¿ya? Obviamente, entre más temprano sea la formación, más simulada va a ser la aplicación, y entre más avanzada va a ser más real. Pero el estudiante tiene que ser capaz de poder tener espacios de aplicación de los conceptos teóricos que aprende. Y además, un segundo punto es que esa aplicación tiene que ser retroalimentada, ¿ya? ¿Por qué importantes estos dos puntos? Primero, porque el estudiante, en la medida que aplica, se va dando cuenta de los errores que tiene en el aprendizaje. Y en la retroalimentación le ayuda a entender el error y ver cómo corregir el error. Por eso es tan importante no solo que aplique, sino que también esté ese profesor guía, ese docente mentor, que le da de alguna manera la vuelta a la tuerca y le dice qué es lo que hay que mejorar, ¿ya? Esto es súper importante cuando hablamos de educación centrada en el estudiante y del rol del profesor, no como un sabelotodo que viene a decirme qué hacer, sino que como un acompañante, como un guía, como un mentor. En ese tipo de cosas se ve el detalle, ¿ya? Obviamente, si yo tengo un grupo de 50, 60 personas, como decía Cristina, no es fácil hacer el 1 a 1, pero yo voy buscando estrategias, o sea, a través de trabajos grupales, a través de ver los estudiantes que necesitan más apoyo. De repente hay estudiantes que no requieren tanto apoyo, pero hay estudiantes que sí requieren apoyo. Entonces yo voy jugando a ir viendo cómo ordeno esto. La idea es dar oportunidades de aprender. Esta oportunidad de aprender significa
generar espacios de aplicación práctica y que esa aplicación práctica pueda ser corregida, ¿ya? Eso es súper relevante para lograr un espacio. Y como, por ejemplo, cómo construir esto último que veíamos, cómo construir una oportunidad, por ejemplo, dentro de una clase, que nos vamos como a lo muy concreto. Por ejemplo, yo les hablaba de esto al inicio, de que la clase tiene que tener una introducción, un desarrollo, pero si nos vamos como en lo concreto, esto debería ser una clase, ¿ya? Como pedagógicamente en educación superior, como metodológicamente correcta, ¿ya? Entonces, la idea es que la clase siempre considere una tarea, una acción, algo hay que resolver, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque con esto ya evitamos esa clase teórica donde yo me paro, hablo todo el rato y termino y los estudiantes nunca aplicaron, ¿ya? Obviamente no es lo mismo en todos los conceptos. Si ustedes como académicos van a hacer una clase de invitado a una universidad, ahí pueden hablar todo el rato y punto, porque es una clase específica y puntual, ¿ya? Pero si están haciendo una clase dentro de un ciclo formativo, en un ciclo académico, la idea es que todas las clases tengan algo que hacer, una tarea, que lo obligue a ustedes como docentes a que los estudiantes tengan que aplicar el contenido, ¿ya? Esto puede tener una introducción temática, una introducción teórica, no importa, pero siempre es que su clase tenga una tarea, algo que resolver, ¿ya? Y que esa tarea esté conectada con el contexto de mis estudiantes. No quiere decir esto que las tareas tengan que ver con dónde mis estudiantes viven, no, necesariamente no es eso, pero sí que entienda el contexto, ¿ya? Que entienda el nivel de aprendizaje, el nivel de motivación, etc. Yo tengo que considerar ciertos elementos. Primero, el desafío cognitivo, o sea, cuál va a ser la tarea cognitiva que les voy a pedir y las demandas ejecutivas, o sea, qué es lo concreto que yo les voy a pedir hacer. Y eso tiene que ser adecuado para favorecer una autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Si mis estudiantes son de primer año, primer semestre, y yo les pido una tarea de una demanda cognitiva muy alta, va a conllevar acciones ejecutivas complejas. ¿Qué va a generar eso? Que el estudiante va a ser menos capaz de autorregularse, porque es un estudiante que tiene menos herramientas para poder desarrollar un proceso así, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer este análisis. ¿En qué nivel estoy? Había una profesora, no recuerdo el nombre, que decía: yo hago clase en primero y quinto, y mis estudiantes en primero y quinto son diferentes. Ya. O sea, por ejemplo, ¿dónde yo genero un proceso con desafíos cognitivos mayores? Obviamente mi estudiante de quinto año. ¿Por qué? Porque yo espero que la autorregulación sea mayor. O sea, por eso estos tres elementos juegan harto, ¿ya? ¿Cuál es el desafío cognitivo que yo hago? ¿Cómo ese desafío cognitivo se convierte en tareas concretas, que son las demandas ejecutivas? Y cómo esto favorece o entorpece la autorregulación, ¿ya? Luego yo, después de hacer este análisis, veo que en qué medida es significativo para el estudiante, y eso tiene que ver con el contexto. Significativo refiere que al estudiante le hace sentido, ¿ya? Cómo yo conecto esto con elementos que al estudiante le hagan de alguna manera así como una especie como que se le prende la ampolleta. ¿Cómo logro eso? Y la toma de decisiones, ¿ya? Muchas veces, para poder generar el aprendizaje significativo de los estudiantes, nosotros necesitamos conocer a los estudiantes. Por ejemplo, muchas veces yo o los profesores cuando trabajo con ellos, les digo, cuando vayan terminando la clase, en la última parte, si tienen alguna idea ya de lo que va a ser la próxima clase, vayan indagando algunos elementos para ver si son de interés para los estudiantes. Y ahí lo enganchan para la clase que viene, como que indaguen de manera previa. Y obviamente ahí viene la toma de decisiones, que la toma de decisiones es cuando ya la clase empieza en acción. Y ahí, obviamente, todas las actividades que se hagan, la ideal es que sean de complejidad creciente, con un impacto real, transferible, etcétera, ¿ya? Y obviamente con criterios dialogados y compartidos. O sea, por ejemplo, si yo esa clase la voy a evaluar o yo espero algo de ellos, explicarle concretamente qué es lo que espero de ellos. Y esto me permite levantar evidencia, ¿ya? Porque obviamente cuando yo veo a mis estudiantes haciendo algo, ese hacer es evidencia, ¿ya? Y esa evidencia yo la puedo retroalimentar, ¿ya? Entonces, otro consejo que siempre les doy: retroalimenten sobre evidencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Retroalimenten sobre lo que el estudiante hace y no necesariamente lo que el estudiante dice que hace, ¿ya? Esto parece como medio, un segundo que la batería se me está
¿Me escucho ahí? Sí. ¿Ahí me escucho? Sí. Sí, ahí sí, ya. Disculpen que tuve que desenchufar los audífonos para enchufar el computador, porque si no tengo que enchufar el cable. Lamentablemente, soy de los que se creen modernos y se compran estos que vienen como con poquitito de enchufe y como que tenéis que conectar uno para conectar otro. Cecilia. Profesor, ¿puede repetir por favor el ejemplo del desafío cognitivo con la demanda ejecutiva? Sí. Por ejemplo, ahí el cuidado que hay que tener, la diferencia entre el desafío cognitivo y la demanda ejecutiva, el desafío cognitivo es qué tipo de competencias a nivel mental o cognitiva ellos van a desarrollar cuando yo les dé esta tarea. Ya, por ejemplo, va a ser una tarea de análisis, de comparación. Ahí es súper importante, no sé si ustedes manejan el concepto de las taxonomías. No sé si lo manejarán o no. Podemos hacer después, más adelante, una clase magistral de taxonomías. Las taxonomías son una especie como de orden que nos va diciendo cuáles son los niveles de adquisición de ciertos aprendizajes. Entonces parte de lo más básico, por ejemplo, repetir, a lo más complejo que es, por ejemplo, evaluar algo, ¿ya? Entonces, yo siempre recomiendo que las taxonomías son claves para ver el proceso de desafío cognitivo. Pero para no hablar de taxonomía o de conceptos que no manejen, yo veo en qué nivel de desarrollo cognitivo están mis estudiantes, ¿ya? Que es una información que yo manejo, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, si estoy recién en las primeras clases, ¿el desafío cognitivo va a ser mayor o menor? Menor. Si estoy ya en un proceso donde no estoy por terminar el semestre, ¿el desafío cognitivo va a ser mayor o menor? Mayor. Entonces yo voy jugando eso, por eso tiene que ser gradual. Entonces, porque el desafío cognitivo tiene que ser coherente con las demandas ejecutivas que yo hago, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo hacer un ejercicio que sea muy fácil, cognitivamente hablando, pero que tenga un procedimiento muy elaborado, porque finalmente es contraproducente. Entonces, si yo hago un desafío cognitivo simple, el procedimiento, o sea, las demandas ejecutivas tienen que ser simples. Si yo hago un desafío cognitivo elevado, yo puedo hacer demanda ejecutiva más compleja, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver. ¿Y por qué tiene que ver con la autorregulación? Porque aquí muchas veces los profesores se caen y dicen, es que los estudiantes no saben trabajar solos. Muchas veces no es que no saben trabajar solos, sino que yo le estoy haciendo una demanda cognitiva o una demanda ejecutiva que es mayor a lo que ellos pueden hacer con las herramientas que tienen. Entonces, por eso yo voy jugando con eso, dependiendo de lo que yo les voy a ir pidiendo, ¿ya? Es como un balance, ¿ya? Para este balance es súper importante el uso de taxonomía. Los que no conocen el concepto, les recomiendo meterse a buscar. La más típica se llama taxonomía de Bloom, pero yo no la recomiendo mucho para educación superior. La que yo recomiendo para educación superior es la taxonomía de Marzano, ¿ya? Es como la mejorcita para educación superior, porque es mucho más compleja que la de Bloom. La de Bloom es como muy escolar, ¿ya? Pero les recomiendo meterse a ver taxonomías, y van a ver cómo por ejemplo, la de Bloom se muestra como en un triángulo, la de Marzano es como varios, como círculos concéntricos, pero ahí van a ver que hay cosas más simples. Entonces, ¿dónde están mis estudiantes? Y voy ordenando. Y eso me permite obtener la evidencia que me permite a mí retroalimentar. Entonces, es súper interesante porque yo voy viendo lo que mis estudiantes van haciendo, yo voy viendo si están respondiendo bien o no, y con eso voy generando la retroalimentación. Y voy también adaptando mi propia clase, ¿ya? Entonces, es un juego como de ir metiendo y sacando el termómetro, como tomando la temperatura y viendo cómo va funcionando todo. Lo bueno es que muchas de estas herramientas son transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene la próxima generación, es muy posible que la próxima generación no va a cambiar tanto el perfil como la generación de ahora, ¿ya? Los cambios generacionales por lo general ocurren en plazos de entre 5 a 10 años. Entonces yo tengo plazos importantes de que las generaciones son relativamente similares. Entonces lo que yo hago como estrategia para un curso, lo más seguro que el próximo año igual me va a ser útil, ¿ya? Entonces muchas veces es un esfuerzo inicial, pero que después tiene buena recompensa. Y esto tiene que ver un poco con lo que se muestra acá.
¿ya? Con el estado de flujo. Se dice, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente hay tareas, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente como académicos, académicas, como investigadores e investigadoras, de repente hay un tema que les gusta mucho y se meten en ese tema y no se dan cuenta y son la tarde, se les pasó toda la tarde en eso. Y hay veces que, por ejemplo, cuando están aburridos y quieren puro irse para la casa, empiezan a ver la hora y son las 5, las 5:02, las 5:03 y pasa súper lento el tiempo, ¿ya? Esta percepción del tiempo en educación, hay un elemento que se llama el estado de flow, en donde es cuando tú estás en un estado en donde tu nivel de desafío y tu nivel de habilidad confluyen y hacen como que se te pierde el tiempo. Estás tan involucrado en la tarea que se te pierde el tiempo. Lograr el estado de flujo es difícil, obviamente, porque tiene que haber una entremezcla entre nuestros intereses, nuestras habilidades, nuestros desafíos. Pero hay muchos estudios que demuestran que esto se puede lograr a través de una buena docencia y los estudios indican, por lo menos los estudios que se acompañan con la teoría de Csikszentmihalyi, es que por lo general los buenos profesores lo que logran es que los estudiantes lleguen a un estado de flujo, ¿ya? Para lograr un estado de flujo tiene que ver con lo que estamos viendo anteriormente. Si se fijan, el estado de flujo tiene dos elementos, el nivel de desafío y el nivel de habilidad, ¿ya? El nivel de habilidad es el nivel de habilidad de mis estudiantes y el nivel de desafío es el que yo les doy a mis estudiantes, ¿ya? Muchas veces yo no tengo el control sobre el nivel de habilidad, pero sí tengo control sobre el nivel de desafío. Entonces, cuando yo trabajo esto, las demandas cognitivas y ejecutivas, con esto voy viendo cuál es el nivel de habilidad que mis estudiantes tienen, hasta cuándo puedo estirar el elástico. Y el nivel de desafío tiene que ver con el desafío cognitivo y las demandas que yo les voy a hacer. Entonces yo juego con eso y se arma este cuadrito. Entonces yo voy viendo. ¿Por qué? Porque si yo les doy un nivel de desafío muy alto y su habilidad baja, genera ansiedad. Por ejemplo, lo que decía la profesora Cecilia, de que los estudiantes, cuando ella les decía algo, se ponían nerviosos y se dice, es porque le estoy dando un desafío que es mayor al nivel de habilidad que ellos tienen. Y si yo, por el contrario, tengo estudiantes con mucha habilidad y les doy un nivel de desafío bajo, se aburren, se relajan. ¿Sí? Entonces yo voy jugando con eso, voy viendo qué características mi estudiante está mostrando, si está mostrando ansiedad, relajación, apatía, y voy viendo cómo esto lo llevo al estado de flujo, que es una mezcla entre emoción de la tarea y control de la tarea, ¿ya? Ahí una buena pregunta o un buen elemento puede ser cuando termine una clase, hacerle algunas preguntas respecto a esto a los estudiantes. O sea, sintieron que el tiempo les pasó rápido, sintieron que el tiempo les pasó lento, sintieron que controlaban el contexto, se sintieron entretenidos, se sintieron aburridos. Realmente estas preguntas les sirven para saber en qué lugar están sus estudiantes. Entonces, si estudiantes dicen, no, profe, sé que no estuvo tan difícil como nosotros pensábamos, y eso generó que no nos sentimos tan entretenidos, entonces el nivel de habilidad está siendo muy alto y el desafío menos. O si estudiantes dicen, no, ¿sabe qué, profesora? Estuvo muy difícil, nos sentimos un poquito como descolocados, entonces me doy dando cuenta que el nivel de habilidad es más bajo y se están yendo más hacia el contexto de ansiedad. Entonces, este es un elemento bien interesante como para ir viendo qué está pasando o cuál es la explicación que tiene en mi curso lo que está pasando. Yo les decía anteriormente que se aplicaran tareas auténticas y que había algunos ejemplos. Bueno, estos son ejemplos concretos. Obviamente no voy a parar de explicar cada uno porque seguramente ustedes lo manejan, muchos de ustedes seguramente lo aplican, pero estos son elementos que cuando yo les digo acá, por ejemplo, una tarea, estos son ejemplos de tareas, ¿ya? Por ejemplo, un experimento, un ensayo, practicar hacer una actividad que sea como ensayo y error, un ejercicio de método científico, resolver problemas complejos, experimentar, por ejemplo, organizar un evento, exponer, presentar al público, escribir un texto, por ejemplo, original, escribir una opinión, escribir un artículo, realizar un experimento, un debate, por ejemplo, sobre problemáticas que puedan ocurrir, contextuales, que sean de interés de los estudiantes. No sé si hay profesores de ingeniería de medio ambiente, no sé, discutir sobre las leyes nuevas de medio ambiente, sobre la constitución y el medio ambiente, no sé. Hay muchos temas concretos que pueden ser bastante entretenidos para las carreras universitaria, realizar un proyecto, por ejemplo, crear una obra para carreras más artísticas, prototipar una solución de un problema real,
realizar una ponencia sobre un tema, una simulación, un demo, por ejemplo. Muchos profesores ocupan, por ejemplo, días en donde hacen como un demo day o una simulación, un prototipo de cosas relacionadas sobre todo a las carreras más de ingeniería, una simulación, un compendio de trabajo, por ejemplo, un portafolio que se ocupa harto ahora en educación superior, presentaciones públicas, por ejemplo, participación en FED, en exposiciones, en bienales, un estudio, un análisis de casos, una intervención con actores externos de la universidad, etc. Si se fijan, muchos de estos elementos no tienen que ver con la clase expositiva. Acá en ninguna parte yo digo que pasen materia. Pasar materia es una parte de la clase, pero la idea es que siempre puedan generar acciones. A mí me gusta, por ejemplo, mucho ocupar el estudio de casos. Y siempre trato, por ejemplo, ¿no? Yo hago clases acá en diplomados de docencia, acá en la Universidad de Chile. A mí me encanta, por ejemplo, en mis clases ocupar casos. Entonces les pongo un caso y pido que analicen el caso. A mí me encanta eso porque al final tú vas viendo como todo lo que el profesor va entendiendo de una situación real. Obviamente ocupa un caso real, anónimo y todo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de estrategia es súper entretenida para ir viendo lo que están entendiendo, lo que están comprendiendo, lo que no están comprendiendo, etc. Ay, se me fue, disculpe. Estaba viendo el chat. Ya, que me piden dejar la taxonomía cuando termine, voy a buscarla rapidito y les comparto algún link. Cuando termine veo para alcanzar a meterme, está lleno, pero para alcanzar a meterme para que ustedes vean cuál es. ¿Ya? ¿Y cómo evaluar? Bajo competencia, acá hay un pequeño ejemplo de cuál sería un escenario ideal de evaluación bajo un contexto de competencia. Un error que solemos cometer los profesores. Por lo general, no sé cuántas evaluaciones ustedes les pedirán mínimo. Acá, por ejemplo, en la Chile son mínimo 2 notas que hay que poner durante el semestre. Y eso genera, lamentablemente, muchas veces que los profesores hacen 2 instancias evaluativas en el año, o en el semestre, disculpen, y todo lo demás son estas cajas negras donde nunca sabes si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. Ya hasta que llega la evaluación y todos tienen un 2 en la primera nota. Entonces, lo que yo recomiendo es generar ciclos de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Por ejemplo, lo estamos haciendo ahora con los profes de matemática. En matemática en primer año, no sé si habrá alguna carrera, aquí algún profesor que tenga alguna carrera que hay matemática en primer año, pero las matemáticas en primer año siempre son la primera nota así, promedio del curso, un 2. Y son bien frustrantes para los estudiantes, porque son estudiantes que muchas veces nunca tuvieron un 2 en matemáticas y llegan a la universidad y tienen un 2. Entonces, por ejemplo, con ellos estamos trabajando en la estrategia de controles. ¿Ya? Los controles que se suman después hacen una nota. Y esos controles van permitiendo retroalimentación previa a las notas grandes. Entonces, muchas veces los estudiantes se sacan ese primer 2 en un control, que es mucho menos nocivo que sacárselo en la primera prueba. Y ese control sirve como espacio de evaluación. ¿Ya? Y ese espacio de evaluación el profesor retroalimenta y va viendo qué tipo de elementos debe el estudiante ir mejorando. Es un trabajo bien corto que hacen los profesores de matemática, pero con eso va identificando brechas y va viendo efectivamente si el estudiante, qué cosas tiene que ir mejorando el estudiante y le permite como una especie de amague para que el estudiante vaya preparándose para las posteriores pruebas. Entonces se hacen 1 o 2 controles antes de cada prueba. ¿Ya? Y eso obviamente es matemática, que es un poquito más duro, pero en otros puede ser, por ejemplo, un ejercicio en la clase, una instancia que puede ser evaluada cuantitativamente, o también puede ser cualitativa. Puede ser una evaluación que no necesariamente sea una nota, pero sí puede ser, por ejemplo, puedo ocupar una rúbrica, no sé si ustedes utilizan rúbricas o escalas de cotejo, escalas de valoración, en donde puedan decir, mira, el estudiante de 1 a 5 logró 4 y para llegar al 5 falta. Pero siempre importante es la retroalimentación. Y donde yo obtengo la evidencia para retroalimentar, la obtengo de esto, ¿ya? De la parte ahí donde dice evidencia. Desde ahí yo obtengo la evidencia donde yo puedo ir retroalimentando. ¿Por qué es lo importante esto? Entre más retroalimente mis estudiantes, más probabilidades tengo que ellos generen anclaje del contenido.
Entre menos retroalimento, menos posibilidades tengo de que anclaje. Entonces es como un juego, ¿ya? De eso. Entre más retroalimento, y obviamente, entre más interacciones tengo dentro de la clase, más posibilidades tengo de que se generen espacios de retroalimentación. Entonces, si se fijan, todo finalmente va de alguna u otra manera, está conectado. ¿Cuál es lo ideal? Yo les puedo recomendar respecto a evaluación fuera de este diagrama, que es como lo, entre comillas, ideal. Pero, ¿qué les recomiendo? Lo primero, traten de evitar estos como materia, 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 prueba. Materia, 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 prueba. Eso traten de evitarlo, ¿ya? Porque se generan estas cajas negras que ustedes no tienen idea si mis estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. Lo otro importante, cuando tengan una tasa de reprobación muy alta en una prueba, esto de que el mejor profesor es el que pone más malas notas, eso es súper contraproducente, no es así. Pero de repente pasa que no somos malos profesores, pero a nuestros estudiantes no les va bien. Ya como vuelvo al ejemplo, pasa mucho en las ciencias básicas, en las carreras, en algunas carreras que ocupan ciencias básicas. Y ahí esa nota me está diciendo algo. Entonces, es súper importante evitar esos espacios grandes de tiempo antes de... Entonces, generen espacios previos, generen ciclos de retroalimentación, que pueden ser evaluadas o no evaluadas. ¿Ya? Si son evaluadas, por lo general, estas son notas acumulativas. Y ahí van generando estos espacios donde ustedes van dándose cuenta, antes de la prueba, cómo los estudiantes están aprendiendo, le permiten a los estudiantes hacer estos como especie como de preparación para la evaluación, y sobre todo les permite a ustedes tener información y evidencia para ver si tienen que modificar algunos elementos de su enseñanza o no, ¿ya? Entonces, eso yo lo recomiendo harto, ¿ya? Para que les sirve tanto a ustedes como guía de su proceso, pero les sirve mucho a los estudiantes porque les permite de alguna manera tener información que no tendrían de otra manera, ¿ya? Eviten solo que la retroalimentación se genere post-prueba, ¿ya? Porque esa retroalimentación no le sirve a nada. El estudiante que tuvo un 2 en una prueba y después el profesor lo retroalimenta después de ese 2, ese estudiante está con un nivel de frustración y ansiedad que todo lo que le digamos como profesor o profesora, ese estudiante no va a escuchar nada, ¿ya? Porque está con un nivel de frustración demasiado alto. Por eso es importante que siempre la retroalimentación ocurra antes de la prueba, no después, porque la que ocurre después es súper poco efectiva, ¿ya? ¿Cuántos ciclos de retroalimentación antes de la prueba? Al menos uno, ¿ya? Al menos uno, ¿ya? Antes de la prueba grande. Algunas recomendaciones de evaluación, como les vengo diciendo. Primero, que el proceso de evaluación esté integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje, un poco como se muestra acá, y no tanto así como cuando usted piense, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando hago acá en la universidad cursos de diseño de evaluación con los profes, siempre les digo, dibuje su evaluación. ¿Cómo dibujaría su flujo de evaluación? Entonces, los profes dibujan así como una flechita, así como contenido, evaluación, contenido, evaluación. Yo le digo, ya, ahí eso está integrado o no, no está integrado. Porque la evaluación funciona como un hito, no funciona integrado, funciona como un hito. Cuando la evaluación funciona como hito, ¿qué es lo que sucede en los estudiantes? Los estudiantes se preparan para la evaluación. No están entendiendo el proceso de aprendizaje como un todo, sino que se preparan para la evaluación, ¿ya? Y eso genera muchas veces que tengo estudiantes preparándose en última hora para una prueba, lo cual no sirve, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer entender a mis estudiantes que la evaluación es parte de un proceso de enseñanza y no es un hito, ¿ya? No es un hito de cierre de una unidad, por ejemplo. Establecer oportunidades de aprendizaje, como dijimos anteriormente, que el estudiante puede ser un rol protagónico, ¿ya? Aquí yo recomiendo mucho el uso de la coevaluación o la autoevaluación, ¿ya? Muchos profesores no les gusta mucho esto, algunos me dicen que es regalar notas, pero yo encuentro que es todo lo contrario, ¿ya? Porque permite al estudiante analizar su propio desempeño, hacer metacognición. Y los procesos metacognitivos en educación superior son clave, ¿ya? Cuando nosotros hacemos solo evaluación, heteroevaluación, evaluación externa, el estudiante nunca es capaz de autoanalizar respecto a lo que está aprendiendo y por qué lo está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Muchas veces los únicos espacios que permiten eso son la coevaluación o la autoevaluación. Entonces es súper importante, por ejemplo, que si ustedes hacen trabajo en grupo, ¿cómo saben si un estudiante hizo todo y los otros estudiantes no hicieron nada? ¿Bien?
y tienen un 6 y al final el 6 se lo sacó 1. ¿No? Entonces es súper importante que ellos sean críticos respecto a la evaluación de sus pares, respecto a su propia evaluación. Yo siempre, por ejemplo, recomiendo a los profesores cuando hacen trabajo en grupo que haya una coevaluación, que ellos se pongan notas entre ellos, que ellos se autoevalúen. Eso es súper importante porque ellos tienen que hacer ese análisis crítico. Un profesor me decía, pucha, pero que si aplico eso, se van a poner puros 7. Y él se sorprendió que no se ponían puros 7. Y eran súper críticos entre ellos. Y los que no estudiaban les ponían un 2, así de simple. Y el profesor que no participó tiene un 2, punto. Como que el profesor me decía, al final eran como más severos que yo. Entonces eso de pensar que es regalar la nota, no es así. Y es un muy buen ejercicio de análisis crítico, porque ellos para evaluar al otro tienen que saber qué es lo que está evaluando el profesor. Entonces también es un buen análisis para que ellos integren los criterios de evaluación que se están desarrollando. Evaluar efectivamente lo que da la oportunidad de aprender. Ya, obviamente, si hay algo que yo no alcancé a pasar, no lo voy a evaluar, y si no le di la oportunidad de entrenarlo, tampoco lo voy a evaluar. El estudiante tiene que entender cómo ser evaluado, y esto, ojo, no es antes de la prueba, sino que es al principio del proceso, ¿ya? ¿Cómo son mis evaluaciones? Por ejemplo, vuelvo a este ejemplo del profesor de matemáticas que estamos trabajando, el profesor le dice, la primera clase, yo evalúo con 2 ejercicios que se resuelven en 2 horas de prueba. Estos ejercicios tienen estas características y tomen ejercicios de pruebas anteriores para que ustedes vean el tipo de ejercicio que yo hago, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que el estudiante sabe cómo va a ser evaluado. Esto no asegura que a todos los estudiantes les va a ir bien, olvídenlo, pero el estudiante sabe cuál es la estrategia. Esto de como que tengo que sorprender a mis estudiantes en la evaluación es lo peor que ustedes pueden hacer, y los niveles de ansiedad aumentan como locos. ¿Ya? La evaluación nunca puede ser una sorpresa. Así como, no les voy a decir cómo lo voy a evaluar, va a ser una sorpresa. No, eso es lo peor que pueden hacer. La retroalimentación tiene que ser genuina y de calidad. La evidencia que se levanta tiene que ser de múltiples variables. Tratan de no siempre hacer el mismo tipo de evaluación, ¿ya? Porque hay estudiantes que, por ejemplo, pueden ser súper malos escribiendo un reporte, pero pueden ser súper buenos presentando. O pueden ser súper malos en un tipo de ejercicio, pueden ser súper buenos en otro tipo de ejercicio. Entonces traten de hacer variabilidad en eso. Y obviamente utilizar evaluación formativa, lo que más puedan. Yo sé que en educación superior es súper difícil, por los tiempos. Muchos de ustedes seguramente tienen 5 o 6 cursos y no tienen tanto tiempo para estar haciendo estos procesos tan exhaustivos. Pero siempre es bueno tratar de ocupar la evaluación formativa en lo que más se pueda. Yo siempre, los profesores me dicen, ¿cuánto es lo ideal? Así, ¿cuánto? Yo digo siempre lo que más se pueda. Como que todo lo que se pueda se valora, ¿ya? Pero ahí la idea es ocuparla en la medida de lo posible. Ya espacios formativos de repente dentro de la misma clase, en ejercicio. Por eso es importante siempre que hayan, esto que les comentaba acá, que hayan tareas dentro de la clase, porque cada tarea, cada ejercicio, cada práctica, cada aplicación se puede transformar en un espacio de evaluación formativa. Y eso siempre los estudiantes lo van a valorar. Siempre cuando yo veo las evaluaciones docentes, seguramente Cristina me puede corroborar, pero seguramente toda la UA también la hace, donde los estudiantes al final del semestre evalúan al profesor o al principio del otro y le ponen nota. Siempre cuando yo leo los comentarios, que siempre los profes odian la evaluación, dicen que es como el momento de revancha del estudiante. Pero cuando tú lees los comentarios, salen cosas bastante obvias, que son, por ejemplo, el profesor no apoya, el profesor no da ejemplos, el profesor no aplica lo que aprende, tengo que aprender solo. Entonces, por lo general, cuando uno evalúa a los buenos profesores, estas cosas suelen aparecer. El profesor conversa con los estudiantes, permite la retroalimentación, tú puedes resolver tus dudas con él, etc. Entonces, son cosas que, por lo general, aparecen bastante seguido en la evaluación. Entonces, una pregunta para cierre, esto es para que ustedes se lo lleven para la casa, es como si le preguntase a mi estudiante cómo es mi enseñanza post-pandemia. Si pudiese tener mis estudiantes de antes de la pandemia y después ha cambiado algo. Si ustedes mismos se contestan esta pregunta, que siguen haciendo lo mismo, cuestiónense porque el nuevo contexto nos está pidiendo nuevos desafíos. Entonces es súper importante que ustedes vayan de alguna manera tomando estos desafíos. Yo sé, y lo vuelvo a reiterar, yo sé que no es fácil
estamos en un contexto bien complejo, estamos en un contexto bien complejo, con muchas dificultades, pero tómenlo de manera entretenida, ¿ya? Yo sé que cuando estamos frente a estos contextos de complejidad es súper difícil ver las cosas de manera entretenida, pero es un desafío docente bien interesante, ¿ya? Bien, con hartas complejidades. Yo sé que no es fácil, pero lo bueno es que si pudiera rescatar un elemento positivo de este nuevo perfil de estudiantes que asimilan relativamente rápido, entonces yo puedo hacer las clases mucho más dinámicas de lo que se hacía antes. Son estudiantes que están abiertos a la innovación de los procesos, entonces no son tan, de alguna manera, como reacios a los cambios como estudiantes de generaciones anteriores. O sea, hay un montón de cosas positivas que pueden darse en este nuevo contexto. Disculpe si estoy como un poquito, estoy buscando quiero antes de terminar enviarle como una fotito en la taxonomía de Marzano, pero como siempre, la ley de Murphy, que este computador mega rápido, justo ahora está funcionando muy lento, así que es como nunca antes. No, y ahora se quedó pegado en buscar. Bueno, pero ustedes si buscan... Profesor, pero ponga el nombre de la taxonomía, escríbalo y cada uno lo busca. Sí, así se llama, taxonomía de Marzano. ¿Ya? Si ustedes la buscan en Google les va a salir. Salen hartas, ¿ya? Pero lo que yo les voy a recomendar, hay una que son como, me encantaría mostrárselas, pero hay una que son como varios cuadritos así, ¿ya? Que salen los niveles, y después van apareciendo varios como ciclos como concéntricos, ¿ya? Que van siendo así, ¿ya? Entonces, vean ese, les va a salir cuando lo busquen, ¿ya? Porque es súper interesante. ¿Por qué es interesante la de Marzano y no la de Bloom? Porque la de Marzano incluye aspectos de metacognición, ¿ya? Entonces, si yo evalúo solo con Bloom, que es la más tradicional, Bloom se escribe así, me quedo solo en el proceso como de heteroevaluación, como que yo evalúo. Pero la de Marzano te exige que el estudiante tiene que hacer un proceso metacognitivo. O sea, ¿cómo estoy aprendiendo lo que debería aprender? Entonces te obliga a llevar estrategias como la coevaluación, por ejemplo, o la evaluación entre pares. Eso es súper interesante. A mí me encanta. Ahora vengo llegando a una visita a Estados Unidos donde pude ver como estrategias de mecanismos de evaluación y casi todos los profesores ocupaban evaluación entre pares, coevaluación, autoevaluación. Y pasaba lo mismo, o sea, yo les preguntaba, ¿y los estudiantes cómo se evalúan? No, son súper estrictos en evaluarse. Entonces prueben, no pierden nada. Y si no les funciona, no dejan de probar, ¿no? Pero en esto igual se puede probar. Y a ellos les gusta evaluarse, como que les gusta tomar ese rol. Así que eso, bueno, le agradezco harto poder haber asistido en esta instancia. Este fue como una repetición de la vez anterior que tuvimos algunas dificultades. Espero realmente que esto les sea de utilidad. Todas las recomendaciones que les di no son recomendaciones al aire, son recomendaciones que yo ocupo en el día a día en mi trabajo de asesoría a profesores. Tengo a cargo más de 300 profesores universitarios que tengo que asesorar día a día. Entonces, todo esto conmigo funciona. Entonces, son cosas que a poquito podemos ir aplicándolas, pero en la medida que las apliquemos, podemos ir haciendo un proceso mucho más atingente y mucho más significativo para nuestro y nuestras estudiantes en la universidad. Así que harta suerte, harta ganas para lo que se viene y eso. Y obviamente cualquier duda, yo sé que siempre el tiempo es algo cortito, pero cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir ahí a mi correo que compartí, ahí yo feliz resolveré cualquier duda o consulta. Eso, muchas gracias y Cristina, te paso el micrófono. Sí, muchas gracias, Cristian. Recordar a los profesores que nuestra área también asesora a los docentes frente a cualquier duda o consulta, por si alguien quiere indagar también más en la presentación de Cristian o en otro aspecto pedagógico curricular.
Agradecemos la clase magistral dictada por señor Cristian Celedón. De igual manera, se agradece la presencia de todos ustedes. Los invitamos un ratito a activar sus cámaras para una fotografía oficial a través de la plataforma. Quienes puedan y quieran. Ya estoy viendo. No sean tímidos. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Súper. Muchas gracias. En el chat les dejé una encuesta para quienes deseen contestar, encuesta de satisfacción. Por su asistencia, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Cristina. Gracias por todo. Muchas gracias, chao.